Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 1, verso 18 hasta el versículo número 24. El tiempo ha corrido, pero vamos a hacerlo lo más rápido posible. Amén. ¿Sí tienen? Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos en esta mañana a orar al Señor Jesús, que Él nos bendiga y que alguien lo toque la palabra de la cruz en esta mañana. Esta fue la palabra que un día en locura nos predicó un loco. Estaba loco por Cristo. Y esa locura atravesó el corazón con una palabra poderosa. Amén. Levante sus manos, soberano Señor Jesús. Te adoramos, Dios mío. Tú eres Rey de Reyes, Señor de los señores. Oh Dios, tú eres dueño de nuestras vidas, dueño de nuestras almas. Tú eres, Señor, excelso, grande y temible. Mi Dios amado, mi Dios grande, mi Dios soberano. Eres excelso, Señor Jesucristo. Oh, te rogamos que nos bendigas, Señor, por medio de tu palabra. Que seas obrando tú, mi Dios, grandemente en esta mañana, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Háblanos conforme a la riqueza de tu gracia y de tu inmenso poder, oh Dios eterno. Usa mi vida, Señor Jesús. Derrama sabiduría desde el cielo, inteligencia, unción del Espíritu Santo, Señor. Y permita que esta palabra no regrese vacía, que se quede en el corazón de los que estamos aquí. Háblanos, Señor, te lo pido, te lo ruego, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Digamos una alabanza al Señor. Digamos otra mejor. Gloria a Dios. Siéntense, hermanos. Bendito el Señor. Bueno, el sermón de esta mañana titula La palabra de la cruz. La poderosa palabra de la cruz que nos salvó. ¿Cuántos han sido salvos por esta palabra? Amén. ¿Y cuántos creen en esta palabra? Nunca deje creer en esta palabra, porque es la única palabra que hace efecto en la vida del ser humano. Ningún otro mensaje, ninguna otra palabra, hermano, llega hasta las médulas. Pero esta palabra se mete hasta las médulas. ¿Cómo le parece? Que sea tan fuerte, tan potente. Bendito el Señor. Aleluya. Hermanos, cuando hablamos esta palabra gloriosa, Pablo dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Amén, ¿verdad? Es poder de Dios. Aleluya. Entonces, qué bueno que en esta mañana nosotros, al estar aquí en la presencia de nuestro Dios, podamos entender que esta palabra es tan preciosa y bendita.
y que este evangelio, esta palabra nos la encargó a nosotros. Y el que nos ha ido preparando en el camino es el Señor. Amén. Entonces, el que nos ha ido ayudando en todo este transitar es el Señor. Así que aquí no es la sabiduría de los hombres, sino la sabiduría de Dios. Por eso Pablo dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde? Entonces, con Dios no hay sabio que se le pare por delante. Uno de los más grandes, o la sabiduría más grande que se encontró en el pasado, fue la sabiduría de los griegos. Los griegos. Y que, por cierto, ellos tuvieron dioses. Y dioses que según ellos eran poderosos. Pero ninguno de esos dioses que ellos tenían pudo cambiar el mundo. Pero el Dios que nosotros tenemos ha cambiado el mundo. Y lo va cambiando. Y lo va regenerando. Amén. Hermanos, nosotros no estamos aquí dándole en esta mañana una enseñanza a un poco de alcohólicos. Nosotros estamos dándole una enseñanza a gente santa. Y para ser santo, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Eso es lo que ha pasado. No, es que el psicólogo Parra está dando una cátedra. Ninguna cátedra. Hoy estamos hablando sencillamente de la palabra de la cruz. Amén. La palabra, porque es la única palabra que cambia. Es la única palabra que edifica. Es la única palabra que transforma la vida del ser humano. Bendito es el nombre de Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Los griegos, que por cierto tuvieron varios dioses, entre ellos, la gente tan sabia, entre ellos tuvieron un dios que se llamó Esculapio. Anote ese nombre y verá. Entonces ellos tuvieron un dios que se llamaba Esculapio. Este dios para ellos era el dios de la sabiduría, el Dios de la medicina y el Dios de la prudencia. Entonces, este Dios Esculapio fue quien inventó la cruz con una serpiente, y que hasta ahora la OMS es quien la maneja, la Organización Mundial de la Salud. Por eso a todo médico usted le ve que lleva aquí una cruz y una serpientita allí. Así que los doctores cargan una cruz con una serpientita, ¿verdad? Pero ellos no se la inventaron. Ellos no se la inventaron, se la inventó Esculapio, porque Esculapio era el dios de la medicina. El doctor Jan, cuando ya se pone su blusita, más tarde que sea médico, él va a cargar una crucita con una culebrita allí. Entonces ese es un símbolo de la medicina, porque la medicina fue inventada allá en la antigua Grecia, ¿verdad? Allá, por eso dicen que Grecia fue la cuna de la sabiduría, ¿verdad? Entonces ellos inventaron esa cruz. Bendito el Señor. También la cruz. Entonces la llevaron los grandes guerreros. Por ejemplo, el emperador, aleluya, dice que Constantino marcó el símbolo de la cruz. Dice que el emperador marcó el símbolo cristiano de la cruz en los escudos de sus soldados cuando triunfó en el puente Milvio. Esta victoria dice que él se la atribuyó al Dios de los cristianos, pero él
Él le hizo poner una cruz en cada escudo de sus soldados, y en los trajes que ellos llevaban le hizo poner una cruz. Entonces la cruz para el mundo representa muchísimo, ¿verdad? Ustedes saben que cuando hay un demonio que se está metiendo en la casa, entonces le hacen una cruz de achote, y el demonio, el muerto que le llaman, ¿verdad? Porque en el mundo no le dicen demonio, le dicen el muerto. Dice, el muerto lo está de noche, lo está bajeando. ¿Se han oído esa palabra o no han oído? Bueno, si no han oído, pues entonces apréndanla. Entonces la gente dice, lo está bajeando el muerto. Y entonces van donde el brujo ese que pasa huevo y hierbas, y entonces le salen el huevo que tiene susto de muerto. ¿Se han oído esa palabra? Yo no creo. ¿Se han oído? Los más jóvenes, bueno, ellos no saben, pero los viejos como yo sí saben. Amén, ¿verdad? Saben que le estoy hablando. Entonces, mire, y entonces así es como la cruz ha sido un símbolo tan importante para ellos. Y hay curanderos que le pasan un crucifijo, un Cristo, ¿verdad?, que ellos tienen de plata, y entonces usted se lo soban desde acá y por todo el cuerpo, y le soplan un poco de alcohol y unas hojas de campana, y lo cierto es que lo mandan apestosito a monte, pero y alcohol, pero usted está curado. Pero nosotros tenemos una fórmula más especial, y esa fórmula más especial es la oración, y el Señor Jesucristo se manifiesta. ¿Amén o no? Bueno, si usted lo cree, apláudalo. Bendito el Señor. Entonces eso ha sido la cruz. Bendito el Señor. Entonces las cruzadas, todas las cruzadas se anunciaron mediante la predicación. Después de pronunciar un voto solemne, cada guerrero recibía una cruz. O sea, cuando le hablo de esta predicación, es una predicación entre comillas de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Evangélica Apostólica no ha organizado. ¿Ustedes han oído que esta iglesia ha organizado cruzadas? No. Eran unas guerras. ¿Y quién las organizó? Los organizaron los papas de Roma. Pero entonces ellos, ¿qué hacían? ¿Qué es lo que hacían ellos? Entonces dice que en todas las cruzadas se anunciaron mediante la predicación. Ellos, mediante un mensaje sucio, después de pronunciarlo, hacían un voto solemne. Cada guerrero recibía una cruz de las manos del Papa o de su legado, y era desde ese momento considerado como un soldado de la iglesia. Bendito el Señor, de la iglesia. Entonces, mire usted cómo era ellos, a pelear con la cruz. Llevaban una cruz y se iban a la guerra a matar. ¿Y quién ordenó? Los papas, ¿verdad? Entonces, esa cruz, entonces es la que ellos manejaron. Pero en cambio, nosotros no hablamos de la cruz, sino que hablamos de la palabra de la cruz. La palabra de la cruz, ¿verdad? Y cuando el Señor dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Pero eso es lo que quiere decir, es el que no está dispuesto a llevar los sufrimientos que él pasó. El que no está dispuesto a padecer por él, mejor no lo siga. Vamos a sacar a uno de estos jóvenes a la obra, pero entonces cuando le salió por allá un fantasma, se regresa a la casa. Entonces no puede seguir al Señor porque es flojo. Pero hermano, yo creo que estos hombres son muy, pero muy valientes. Amén. Bendito el Señor. Entonces nosotros tenemos que seguir al Señor, pase lo que pase. Y ya no vamos a predicar, vea, la cruz, hermano, es símbolo de bendición. No, la cruz es símbolo de maldición. Nosotros lo que predicamos es lo que pasó en la cruz, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, hermano, a cada uno de nosotros es poder de Dios. Pues escrito está,
Desecharé el entendimiento de los entendidos. Amén. Y confundiré la lengua de los sabios. ¿Dónde está el sabio? Hermano, aquí no puedo decir, hermano, va a predicar el doctor. Aquí va a predicar el hermano. Hubo que corregir a un pastor porque lo mandaron a una ciudad donde solamente habían profesionales. Entonces el uno era economista, el otro era doctor, el otro era abogado. Y cuando pasaba a recoger la ofrenda, el doctor tal va a recoger la ofrenda, el arquitecto tal. No, hermanos, aquí ese título no hay. Aquí es el hermano tal. Aquí es el hermano Hugo Parra y se acabó. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermano, pero hay algo que me llama la atención, y no sé si a usted también, pero hay unos puntos especiales, al menos 5 puntos que riñen con la palabra de la cruz. Hay 5 puntos y los vamos a ir abreviando rápidamente. Punto número 1: la palabra de la cruz riñe con la moral. Riñe con la moral. Escucha esto: la palabra de la cruz riñe con la moral. Yo tuve un creyente que tenía 3 mujeres, 3. Ahora dice que se ha hecho pastor trinitario. Se ha hecho pastor, el de las 3 mujeres. Entonces a mí me tocaba decirle, como le decía Juan el Bautista a Herodes. ¿Qué le decía Juan el Bautista a Herodes? Eso, mire, ese anciano está lleno de la palabra. No te conviene tener la mujer de tu hermano, porque es tu cuñada. Y atacaba o no atacaba la moral de él. Estaba destruida la moral. Riñe con la moral. Riñe. Por eso es que cuando llega una pareja sin casarse, uno dice: hermano, pero para bautizarse tiene que casarse. Ay, hermano, si es así, entonces, porque yo tengo 2, dice ahí. Entonces, hermano, y las quiero a todas 2. Pero ¿cómo va a querer? No, yo las quiero a todas 2. Tengo partido el corazón, la mitad para la una y la mitad para la otra. La palabra de la cruz, por eso, riñe con la moral. Pero dice: no, hermano, si es así, hermanito pastor, yo me regreso. Usted regresó. ¿Usted cree que no le retenía la conciencia a Herodes? Y no se atrevía a meterle mano, porque Herodes era para que le vuele la cabeza enseguidita. Pero es que, hermano, un hombre de Dios es respetado por lo que es. La gente a usted lo respeta por lo que usted es. ¿Y usted qué es? Es hijo de Dios. Por eso lo respeta. Deje de ser hijo de Dios y verá que todo el mundo se le sube al cocote. Sí, hermano, porque el diablo es así. Pero a usted, mujer de Dios, la respetan porque usted es una dama de Dios. Y a usted lo respetan porque es un hombre de Dios. Bendito el Señor. Pero la palabra de la cruz riñe con la moral. Y a ese hombre que no lo aconsejó, dijo: pastor, pero es que yo las quiero. Pastor, pero es que mire, yo tengo 4 hijos en la una, 4 en la otra y 6 en la otra. ¿Y qué hago? Y esos niños, a la final, parta la vinga y dele una herencia, un pedazo, o yo no sé qué va a hacer. Pero aquí lo necesitamos con una sola mujer, porque la Biblia dice eso. ¿O no es así, hermano? Primera de Corintios capítulo 7, ahí está la receta. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. Su propio. Porque la samaritana no tenía su propio marido. 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene, o sea que la señora era voluntaria. Si ella no se había encontrado con el Señor, llegaba a 2 docenas. Y eso es bastante.
Pero el Señor la frenó. Suerte que el Señor se le apareció. Hermano, suerte que el Señor se nos apareció, porque no, ¿a dónde estuviéramos ahorita? ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Cómo andaríamos ahora? Tal vez estaríamos ya hasta en el panteón. Pero hoy estamos dándole la gloria al eterno y soberano Dios. Entonces la palabra de la cruz riñe con la moral. Y por eso es que la gente no acepta. No, pero es que en la iglesia de acá yo puedo vivir en fornicación. Esa no es iglesia del Señor. No crea que todo lo que usted ve es iglesia. Ni tampoco todo lo que oye es doctrina del Señor. No. La Biblia dice que hay doctrina de demonios. ¿Lo dice o no lo dice? Los creyentes que leen la Biblia lo saben. Lo saben. El que no lee la Biblia, pues él sí. Ay, ¿dónde dice? Pues búsquelo y lo va a encontrar. Ya va a la carta de Timoteo y ahí dice: bendito el Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, hermano, si alguno tiene 2 mujeres, hermano, ni piense que va para el cielo. No. Tampoco esos que andan por ahí hechos los acomedidos. Y cuidado, hermana, usted también te echa la voluntaria. No. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay suficiente poder en el nombre de Jesús. Cada una tenga su propio marido. Y cada uno tenga su propia mujer. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con el marido. Cumplan, los dos cumplan. Cocínele, plánchele, pero él tiene que llevar la comida. Él tiene que compartirle. ¿Cuánto le comparten? No le dé toda la plata. No le pegue a su mujer, no le pegue. Porque hay unos que le pegan a la mujer. Y hay otros que se dejan pegar de la mujer. Esto es más feo todavía. Bendito el Señor. No se deje pegar. Porque donde ella le pegó, de ahí para allá, hermano, lo metió debajo del poncho. Y ahí sí es difícil. Bendito el Señor. Digamos gloria a Dios. Alabanzas a su nombre santo. Punto 2. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, porque riñe con la fe natural. Riñe. ¿Y cuál es la fe natural? Es la fe que nosotros teníamos antes, porque la fe nace en el corazón del hombre. De chiquitito él tiene una fe. ¿Por qué tiene una fe? Porque su papá lo lleva a misa, porque su papá le pone un crucifijito, porque el papá le pone unas cabalongas. ¿Ustedes ya no le ponen cabalongas a sus hijos? ¿Están completamente seguros? No le ponga. ¿Y para qué las cabalongas? Para las malas energías. Porque hay un lenguaje que dice así: las malas energías. Pastor, es que eso es para las malas energías. ¿Qué malas energías ni qué cuentos de hadas? El que tiene a Jesucristo tiene vida eterna. Amén. Alabanzas a Jesús. Bendito es el Señor. Entonces, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, porque riñe entonces con la fe. Y vamos a ver qué dice Hechos capítulo 19. Es la palabra del Señor y los versos 34. Mira lo que pasó. Pero cuando le conocieron que eran judíos, todos a una voz gritaron. Casi 2 horas. ¿Cómo le parece? 2 horas estuvieron aplaudiendo a un ídolo. 2 horas. Y nosotros a veces con pereza le damos un aplauso al Señor. Pero ellos estuvieron aplaudiendo y gritando. Y decían: grande es Diana, grande es Diana. Aplaudieron.
Mientras Pablo les predicaba que esos dioses que se forman con las manos no son dioses, no eran dioses. El Dios que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que en él hay. Les comenzó a hablar de la soberanía de Dios, porque comenzar por ahí es comenzar por la soberanía, saber que Él es el dueño de todas las cosas. Bendito el Señor. Entonces dice la palabra del Señor que cuando ellos oyeron, cuando entonces habían grandes dianas de los efesios, entonces el escribano, cuando había apaciguada la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no se puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilejos ni blasfemadores de vuestra diosa. Mire usted, porque ellos iban a predicar solamente el evangelio, porque les presentaron a Jesucristo como el verdadero Dios. Y cuando uno presenta a Jesucristo como verdadero Dios, entonces la palabra de la cruz riñe con el que tiene una fe natural. Entonces el cura, hermano, lo manda sacando a palo usted de allí. Y hermano, que ha habido casos que ya no lo han tenido para quemar a pastores. ¿Y quién lo iba a quemar? El señor cura con su gente. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz riñe con la fe natural del hombre. Y la fe natural del hombre está puesta en los ídolos. No me diga que la fe natural del hombre está puesta en Dios, porque la fe que está puesta en Dios es la fe espiritual. Esa es la fe que tenemos, la fe espiritual. Y no es primero la fe espiritual, sino la fe natural. Acuérdese que usted primero iba a donde los ídolos. Yo primero iba a donde los ídolos. Yo primero iba a Nobol, donde Narcisa de Jesús. Pero ahora, hermano, entonces vengo de rodillas a Cristo el Señor. Y usted hace lo mismo. Entonces, la palabra de la cruz riñe con la fe natural. Es que usted, hermano, cuando ve a la gente dice: ¿y quiénes son esos? Evangélicos. Cierre la puerta. Nosotros aquí somos católicos. Y si usted sigue oyendo a predicar, entonces le ponen un letrerito en la puerta y dice: aquí somos católicos. Así que usted con eso ya lo quieren correr. Y le ponen: somos católicos, apostólicos y romanos. Entonces, pero pregúntele si nacieron en Roma, ni conocen. Yo por lo menos conozco. Pero ellos ni conocen, pero dicen que son romanos. Bendito el Señor. Entonces la palabra de la cruz hace eso. ¿Qué más? La palabra de la cruz riñe. Punto número 3. La palabra de la cruz es locura porque riñe con la cultura. Bendito el Señor. De cómo viven las gentes en sus culturas, ¿verdad? Pero a nosotros Dios nos ha enseñado a vivir de otra manera, ¿verdad? La cultura nuestra es otra. Ahora somos una gente nosotros de principios, ¿verdad? Pero la gente vive conforme a su cultura, tienen sus culturas y así viven. Bueno, si usted tenía una cultura de esas, olvídela, porque ahora no tenemos ninguna cultura. Ahora lo que somos es cristianos, hijos de Jesucristo y nada más. No es que mi cultura. Yo estaba en Bucay y yo le compraba las legumbres y también la comida allí, porque era bien amable una señora trinitaria, y yo le decía hermana, y ella me decía, me respetaba, hermano pastor, me decía cuando yo llegaba. Ella era de Riobamba, usaba naco, pero muy amable. Y entonces había un paro, porque ellos salen a paro. Ahora hay una cantidad de evangélicos trinitarios que ellos salen con garrote y todo, y son evangélicos. Hermanito pastor, ¿y usted no nos va a acompañar a la marcha mañana? No, yo no soy de eso. No, pero pastor de nosotros iba a ir. No, nosotros, la organización de nosotros es muy diferente, hermanita, vea. Sí, asado y asado. Y le estaba predicando.
de a poquito le iba y le iba y le iba, dejando mensajitos, ¿verdad? Pero entonces la cultura de ellos no la olvidan. Porque hermano, el indígena en la sierra hay un paro, hermano, y todo el mundo sale con palo. Y párese bien, porque le queman el carro, le hacen lo que sea, lo ortigan. Y siendo evangélicos no han ellos salido de ese entorno, de esa cultura. Pero nosotros no. Acuérdense que de repente algunos de nosotros tenían vicios. Algunos hermanos han venido haciendo muchos crímenes acá, han derramado sangre. Pero cuando llegaron acá dejaron de derramar sangre. Amén, hermanos. Dejaron otros andaban en el hampa, pero cuando llegaron acá dejaron de robar, dejaron esa cultura, esa forma de vivir, esa vida. Amén. La cultura en el vestido, en todo. Por eso ahora nos vestimos diferente. ¿Usted cree que yo usaba esto? Era una vergüenza que me ponga esto. Uy, hermano, esto me fastidiaba. Yo que iba a andar así. Porque yo tenía otra cultura, otros hábitos, otra manera de andar y de vestir. Pero cuando llegué al Señor, es el Señor el que nos ha ido formando. El Señor nos ha enseñado a ser nuevas criaturas. Amén. Y ahora nosotros andamos en otra clase, hermano. Ya no nos reunimos con drogadictos, excepto para predicarles el evangelio. Amén. Somos personas diferentes. ¿Y esto de dónde salieron? No, nosotros salimos del mundo. Lo que pasa es que Cristo nos transformó. Alabanzas al nombre de Jesús. Somos diferentes. O eso usted ve a las hermanas, andan arregladitas, no se chapean, no nada, no se ponen en la cara cremas y esto y no sé qué. Suficiente con el olor de Cristo. Por eso, entonces la palabra de la cruz riñe con la cultura. Ellos quieren ser evangélicos, pero a su manera. Usted va, por ejemplo, a predicar en la Amazonía y allá hay indios que son creyentes. Hay secoyas, hay quichuas, hay algunas, hasta me he olvidado. Los guaos son difíciles. Ellos usted para predicarles tiene que ir con el intérprete, si no, no entra allá. Los guaorani, los tagaeres y los taramenanis, esos son caníbales, casi lo matan a uno en de allá. Pero hay otras etnias que hasta me he olvidado el nombre de ellos. Hay cofanes, los cofanes sí escuchan la palabra. Los secoyas también escuchan. A eso sí hay en la iglesia secoyas. Hay un pastor secoya que predica la palabra y que fue mi discípulo y ya es pastor. Entonces esas culturas tienen sus cosas. Pero cuando ellos llegan al camino del Señor hay que irle sacando toda esa cosa, porque eso riñe y algunos no quieren oír por eso. Entonces cuando llegamos acá tenemos otra posición, en todo sentido. Y ya no riñe la palabra de la cruz con nosotros. Con nosotros no está riñendo. Esta riñe es con el mundo. Porque nosotros ya hemos aprendido la lección, ¿sí o no? La Biblia dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá traje de mujer. Y hermanos, ya nosotros lo sabemos. Entonces ya nosotros las mujeres se visten como se vestía la mujer y los hombres, porque ustedes no me ven que yo ando aquí con una sotana. ¿O quiere que le venga con una sotana el domingo? No, me voy a poner un vestido de mujer para venir a predicar. Tengo que ponerme ropa de hombre. Y la mujer se pone ropa de mujer. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Por qué entonces también? Lo que pasa también es que la palabra de la cruz riñe también con la voluntad. La palabra de la cruz, para que sepa usted, que riñe con la voluntad. Hechos 26. La persona oye, pero no tiene esa voluntad porque algo lo está deteniendo. Capítulo 26, verso 24. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿qué dijo? Estás loco. Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mal dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas.
¿Delante de quién? Porque Pablo sabía que el rey sabía toda la ley. Pues el rey sabe estas cosas. ¿Delante de quién? También hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh Agripa? Y le hace la pregunta, mire Pablo, que a ver Agripa, dime la verdad. ¿Tú crees a los profetas? Y Agripa se puso a temblar. Bendito el Señor. ¿Crees a los profetas? Le dijo, yo sé que crees. Lo golpeó, pero no hubo la voluntad. Solamente dijo unas palabras, por poco. Faltó la voluntad. La palabra de la cruz rige contra la voluntad. Bueno fuera que lo hubiera recibido, pero lo tuvo blandito. Pero es que era el señorón él. Y un señorón bajarse y humillarse ante los pies de Cristo le cuesta. Vaya, dígale al alcalde que lo quiere traer al culto a ver si viene. No, hermano, yo esos lugares no. Yo soy de otro nivel. Si fuera que tuviera alfombra en el piso y que tuviera un sillón muy especial para recostarme, posiblemente yo fuera. Si fuera como un teatro bonito. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz riñe contra su propia voluntad del hombre. El hombre no pone la voluntad. Él quiere, pero el ego del hombre lo hace que él se detenga y no reciba. Por eso es que cuando dice, yo sé que tú crees, Agripa. ¿Acaso no crees, Agripa, que esto en algún rincón de la tierra se ha hecho? Lo que estoy diciendo yo, ¿es mentira o es verdad? ¿Crees a los profetas? Yo sé que crees. Ungido con el poder del Espíritu Santo, le dijo estas dos palabras y dijo, Pablo, quiero declararte algo. Por poco me convences a que yo también sea cristiano. Y Pablo le dice, ¿sabe lo que le dice Pablo? Bendito el Señor. Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino los que también están, aleluya, todos los que están o los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas amarraduras, estas cadenas que no me dejan. Y entonces por eso es que la palabra de la cruz riñe con la voluntad del ser humano. Y la palabra de la cruz también riñe contra los principios. Bendito el Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Porque nosotros tenemos principios. Y cuando nos quieren, por eso hermano, vea, guarde los principios. Y hágale guardar a sus hijos los principios. Que ya están grandes, claro, ya están grandes. Pero ¿por qué le pasa eso ahora? Porque no los formó de pequeño. Fórmelo de pequeño para que no tenga problema hoy día. Porque la palabra de la cruz riñe contra los principios. Ya vemos pastores que dejamos los principios, hermano, pero los principios no se pueden dejar. Porque el día que dejemos los principios, estamos torciendo la doctrina. Hermano, el día que usted y yo, escuche bien, dejemos los principios, estamos torciendo el camino. Y el camino del Señor no es torcido, el camino del Señor es recto. ¿Lo cree o no lo cree? El camino, hermano, del Señor es recto. Los judíos, cuando les predicó el profeta, dijeron, no es recto el camino del Señor. Entonces el profeta le dijo, no, el camino del Señor es recto. El camino del Señor no es torcido. Pero la palabra de la cruz riñe contra los principios. Por eso un muchacho, una muchacha o un anciano o una dama que esté mal formada, ella va a reñir con el pastor. Pastor, ¿dónde dice la Biblia? Pastor, dígame dónde. Pastor, ¿qué doctrina que usted ha traído? Porque entonces que la persona cuando anda mal o está mal ubicada en los principios, cree que los principios de él son los que valen. Pero a nosotros la Biblia nos ha puesto unos principios bien fundamentados. Porque esta iglesia está, hermanos, cimentada, aleluya, en la piedra angular que es Jesucristo. De ahí nadie la mueve. Alabanzas al nombre de Jesús. Bendito es el Señor. Sé que la palabra de la cruz riñe
con los principios. Daniel 1. Y vamos a encontrar qué pasa con Daniel en el capítulo 1. Y el verso 8 dice la palabra del Señor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo al jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que me señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robustos que el rostro de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba a comer. ¿Qué cosa comían ellos? Legumbres, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Entonces, porque la palabra de la cruz entonces riñe con nuestros principios. Usted y yo no podemos cambiar los principios. Usted no puede, hermano. Así que mañana no me venga en bermudas al culto, hermano, porque ahí usted comienza a reñir. Hermanas, no vengan en minifalda mañana, porque entonces usted comienza a reñir con la palabra de la cruz. Amén. Ahí comenzamos. Tampoco venga borracho. Pastores, lo que pasa es que me pegué una por... No venga, porque hermano, usted está riñendo con la palabra de la cruz. Y la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, y esto es a nosotros, es poder de Dios. Si la palabra de la cruz con nosotros no puede reñir, hermano, nosotros tenemos que enseñarla, y puede reñir en cosas que no nos convienen, como a Daniel. Daniel dijo: no, esa comida sí que no, yo no puedo, llévesela, ayúdenos, haga la prueba. Y qué bueno que el otro le aceptó. ¿Y qué tal si Daniel hubiera comido esa comida? El muchacho no hubiera llegado donde llegó, pero Daniel llegó lejos, hermano, muy lejos. 70 años vivió allá, y los 70 años lo vivió en santidad, guardando los principios que su Dios le había enseñado. Nunca se contaminó. Vio la muerte cara a cara, frente a frente la tuvo. Usted puede tener la muerte frente a frente, pero no puede renunciar a los principios, porque hubieron hombres de Dios que los colgaron en una cruz, y que otros murieron con la cabeza hacia abajo, y que otros murieron calcinados. Pero nunca, hermanos, ellos nunca ellos se desviaron de sus principios, sino que guardaron sus principios hasta ser sacrificados, hasta la muerte. Guarde los principios hasta la venida del Señor. Sea hombre de Dios y mujer de Dios hasta el día que el Señor venga a ver la iglesia. Hasta ese día, hermano, tenemos que ser santos, porque nuestro Padre es santo. Sé santo en toda vuestra manera de vivir. Si no somos santos, entonces vamos a reñir. Yo no estoy de acuerdo con esto, y yo no estoy de acuerdo con... Hermano, había un hermano en Guayaquil que ese hermano era tan perverso que cuando un pastor le caía mal, se iba uno por uno. Hermano, no diezmen. Él mandaba en la iglesia, y tuvieron que sacar a un pastor porque el pastor no tenía dónde. Él no podía poner tiendas, ni boticas, ni nada, y tuvieron que sacarlo.
perverso. Pero Dios le quitó lo que más amaba. Le quitó un hijo. Le quitó la esposa. Le quitó. Porque usted cree que Dios no golpea al impío. Dios golpea al impío. Por eso nosotros no podemos vivir en impiedad, sino que tenemos que vivir en piedad. La vida pía. Viva una vida pía. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. Tanto aquí como allá. Aquí me guardará el Señor y me conservará, y allá me espera una morada celestial. A mí y a usted, hermanos, si nos conservamos aquí, allá nos espera lo más grande. Lo mejor, hermano, que nos espera está en el cielo. Póngase de pie en esta mañana. Aleluya. Y démosle gracias al Señor por su palabra. Y si usted quiere seguir mejorando, que la palabra de la cruz no riña, hermano, con su conciencia, con su vida espiritual, hermanos, póngase de rodillas. Porque cuando yo veo que la palabra de la cruz está riñendo con algo, o yo estoy riñendo, más vale bien, entonces yo digo: Señor, ayúdame. Porque no quiero que mi vida espiritual se destruya. Yo quiero que mi vida espiritual esté acorde a la palabra de nuestro Dios, acorde a la doctrina que el Señor Jesús a mí me ha enseñado. No conforme a mis conceptos humanos, no, sino conforme a la palabra de nuestro Dios. Conforme a la palabra del Señor. Y qué bueno, solamente cuando nosotros entramos en su presencia es que entonces Dios va cambiando la vida, va cambiando el pensamiento, va cambiando la forma de ser, va transformando la vida, nos va ayudando, nos va moldeando. Y entonces no vamos a tener problemas y vamos a entender que la palabra de la cruz es locura, pero para los perdidos, pero para nosotros es poder de Dios. Para nosotros es poder de Dios. El mensaje de la cruz es tan poderoso que cambió mi alma, cambió mi vida. Por eso en esta mañana quiero decirle a un amigo o a una amiga que ha venido al culto que la palabra de la cruz. ¿Y cuál es la palabra de la cruz? La palabra de la cruz es el Evangelio. Y el Evangelio que está en esta Biblia aquí escrito es el que cambió mi vida y puede cambiar la suya, puede cambiar de cualquier persona que en esta mañana venga a Cristo. La va a cambiar. No nos cambiaron en la universidad, no nos cambiaron en el colegio, no nos han cambiado en ninguna parte. No tuvimos que ir a una clínica de alcohólicos anónimos, no. Tuvimos que oír la palabra de la cruz. Tuvimos que oír la palabra de la cruz, amigos. Y la palabra de la cruz nos transformó. Y por eso hoy estamos aquí, adorando a aquel que vive, dándole gracias a aquel que vive, aplaudiéndolo a aquel que vive, reconociéndolo a aquel que vive como el Dios eterno de la gloria. Alábelo en esta mañana. Oh, alábelo en esta mañana. Él es gloria a Dios. Él es la gloria a Dios. Que la palabra de la cruz no riña conmigo nunca. Que no riña. Aleluya. No, ¿y cuándo no riñe ella? Cuando yo no me aparto de los dichos del Señor. Cuando mi mente no está apartada de la doctrina, sino que ando dentro de la voluntad de Dios. Y guardo los principios. Y guardo la fe. Aleluya. Y para mí ya no hay cultura. Bendito el Señor. Por eso es que Juan le dice a la iglesia: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Se ha leído ese verso? Amados, amados, ahora no somos drogadictos. Amados, ahora no somos borrachosos. Amados, ahora no somos fumadores de cigarrillos. Amados, ahora no somos fornicarios. Amados, ahora no podemos ser adúlteros. Amados, ahora no podemos ser mentirosos. Amados, ahora somos hijos de Dios.
Amados hermanos, ahora somos hijos de Dios. Amados hermanos, ahora somos hijos de Dios. Amados hermanos, ahora somos hijos de Dios. Amadas hermanas, ahora ustedes son hijas de Dios. Amadas señoritas, adolescentes, ustedes ahora son hijas de Dios. Si no está creyendo, ancianos, ahora somos hijos de Dios. Engendrados no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino hemos sido engendrados por la palabra de la cruz, el evangelio, que llegó a nuestro corazón y se metió en nuestro corazón y se ha quedado en nuestro corazón.